Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre del Fondo de Cultura Económica, agradecemos esta invitación del Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende. Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí con la autora Micaela Chirit y Juan Palomino para presentar una novedad de nuestra colección Resonancia, sí, que se llama Una canción que no conozco. Bueno, les hablaré un poquito de Micaela. Ella es licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ella tiene un máster en libros y literatura infantil en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, pues su obra ya ha sido merecedora de diversos reconocimientos, como el Premio Fundación Cuatro Gatos, una mención de honor de la medalla Colibrí IBI Chile, y bueno, ya dos de sus libros figuran en la selección Warraven. En el 2013, su libro Más te vale mastodonte ganó el concurso de álbum ilustrado A la orilla del viento, que organiza el Fondo de Cultura Económica. Y en el 2019, su poemario El mar fue merecedor del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Su obra se ha traducido ya a varios idiomas, al coreano, al japonés, al inglés, al portugués y al francés. Bueno, sobre Juan, pues les contamos que Juan Palomino estudió también filosofía, pero él en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente se dedica a las artes plásticas y a la ilustración de libros para niños. En el 2008 ganó el segundo lugar del octavo catálogo de ilustradores infantiles y juveniles de Conaculta, y en el 2013 obtuvo el primer lugar del cuarto catálogo iberoamericano de ilustración, convocado por la Fundación SN. Recibió también el Premio Internacional de Ilustración de la Feria de Bolonia en el 2017. Con el fondo ha ilustrado Berta Sueña, de Antonio Ventura, y junto con otros ilustradores, el libro Cuentos Populares Mexicanos, de Fabio Morán. Muchas gracias por estar aquí, Juan y Micaela. Bueno, pues les voy a platicar un poquito y brevemente de nuestra colección Resonancias. Esta es una colección de libro-álbum que va dirigido a los jóvenes lectores. Y esta colección implica siempre un profundo diálogo entre quienes intervienen en lectura del libro, un diálogo que se extiende también al lector a través del texto y la imagen. ¿Sí? Y bueno, pues esta es una propuesta que tenemos el día de hoy, una canción que no conozco. Y es un texto que además de poético, pues resulta evocador. Los lectores van a identificarse con este libro inmediatamente. ¿Sí? Este libro pertenece a otro libro de poemas que Micaela escribió. Entonces, pues les voy a leer unos pequeños fragmentos para contextualizarlos un poco en la historia. Una canción que no conozco. A veces me llama por teléfono un amigo muerto desde hace años. A pesar de lo que podría pensarse, la conversación es bastante normal. Yo le cuento los chismes de por acá, que abrieron un nuevo café, que siguen igual de ruidosos los del departamento de arriba, que floreció el durazno. Él me cuenta los chismes de por allá, que hace frío en las mañanas, que le sobra el tiempo, que se le olvidan un poco las cosas. Así inicia este poema de Micaela. Y bueno, pues quién mejor que Micaela para platicarnos y que nos cuente por qué elegí precisamente de entre su libro de poemas, Micaela, por qué elegiste precisamente este para un libro álbum. Cuéntanos, por favor. La verdad no fue una decisión, digamos, meditada. No es que fuera al libro a decir, a ver qué libro, a ver qué poema elijo para convertir en álbum ilustrado, sino que de pronto en algún momento se me ocurrió que ese poema preciso podía convertirse en un álbum, en un libro ilustrado, ¿no? Entonces no fue tanto ir a buscar un poema, sino que fue como que ese poema el que se impuso de entrada como un poema que para mí era posible ilustrar,
en primer lugar, por una razón básica, y que es que el poema tiene una estructura narrativa, ¿no? Es decir, por más que era un poema breve, que luego para hacer el libro se amplió, el texto se amplió un poco, tenía un contenido narrativo, o sea, narraba una pequeña anécdota, acontecía algo, ¿no? No todos los poemas son tan narrativos o no tienen una estructura como de inicio y final. Y este tenía una estructura de inicio y final, empieza con esta llamada, dice, ¿no? A veces me llama por teléfono un amigo muerto desde hace años. Entonces empieza con el inicio de la llamada telefónica y la historia concluye cuando ambos cuelgan la llamada, ¿no? Cuando la llamada concluye. Entonces, eso da una estructura narrativa muy clásica, ¿no? De inicio a final, que me pareció que se prestaba para hacer un libro de este tipo. Me entusiasmó porque me parecía, no sé, me gustó la posibilidad de experimentar con esa transformación, a ver qué resultaba, no lo había hecho antes. Me gustó porque era volver sobre algo que yo había escrito y como reformatearlo, reescribirlo de alguna forma y ver cómo iba a quedar también ese libro final, que ya no era un poema suelto, sino que era un libro construido ya a cuatro manos con Juan, ¿no? Entonces eso también me intrigaba, ver la lectura de Juan y ver cómo se transformaba a partir de su mirada. Ok, gracias. Bueno, y en lo que respecta al tema, pues un tema central en el libro, la ausencia, la muerte, en esta época que la verdad pues estamos pasando mundialmente en una situación muy difícil en que sabemos, ¿no? La muerte siempre está presente, pero pues desafortunadamente ahora más. ¿Tú crees que tu poema, este libro, pueda ser una especie de catarsis para los lectores? Es bien difícil saber cómo va a recibir un lector un libro, ¿no? Hay tantas lecturas como lectores. Entonces, pero sí, supongo que es un momento en el cual el tema de la muerte, que como tú bien dices, está siempre presente de alguna forma, está mucho más presente ahora, ¿no? Lo vemos en las noticias, es una noticia del día la cantidad de fallecimientos que tenemos por la pandemia, es una preocupación diaria y todos tenemos alguna pérdida o alguna persona cercana que o lo vemos en las redes sociales mencionado constantemente. Es una presencia, es una cosa curiosa porque es una presencia de la muerte que se empieza a ser tan cotidiana que de alguna forma también empezamos a no ver a pesar de estar tan presente, ¿no? Porque como un mecanismo de defensa empezamos también a dejar de prestarle atención porque no podemos vivir en tanto estrés cotidiano, ¿no? Entonces, esta presencia constante de la muerte es al mismo tiempo quizás una necesidad de huir de ella, ¿no? No sé cómo se tome el libro en ese contexto, pero sí, lo que sí me gustaría es que se lea como la experiencia de una pérdida individual, es decir, todas las pérdidas son siempre individuales, son personales, son intransferibles en algún sentido, porque son únicas, ¿no? O sea, incluso la muerte de una misma persona afecta de maneras distintas a las distintas personas que deja detrás. Entonces, en ese sentido es siempre una pérdida muy, muy, muy personal, muy intransferible, pero en ese sentido también todas las pérdidas son análogas, aunque sean distintas, ¿no? Entonces creo que de alguna forma sí podemos todos, a través de la experiencia de una pérdida, sentirnos reflejados o sentir reflejada una pérdida propia. No sé, como te digo, cómo se lea o cómo se tome, pero sí espero que de alguna manera quizás ofrezca algún tipo de compañía el libro, no lo sé. Bueno, ahora para que Juan también nos comente un poco, ¿cómo fue para ti el mostrar estas emociones, estos sentimientos, este poema de Micaela? ¿Fue complicado? ¿Fue complejo? ¿Cómo fue esta conexión entre ustedes para llegar a este libro?
Bueno, creo que tiene que ver de dos maneras con lo que acaba de decir Micaela. Por un lado, yo tenía mi propia experiencia de una pérdida como muy presente, aunque ya también tenía años, y justo que ya tuviera años me hacía como empatizar más porque el tiempo hace cosas con esas experiencias. Eh, y por otro lado, creo que me gustó mucho el texto y el reto que me presentaba de inmediato es tratar de ponerle cara, ¿no? O sea, darle una imagen, pero que no fuera una imagen que concretara tanto la historia o que concretara tanto al personaje o los escenarios que están ahí, que no pudieras tú conectar, tu lector cualquiera, conectar con tu propia experiencia, ¿no? Entonces es un texto muy sutil, muy como complejo en su sencillez, y para mí el reto principal era conservar eso en la imagen, ¿no? Al mismo tiempo que una imagen es algo bien concreto, ¿no? Aquí en una canción que no conozco hay una comunicación, hay una charla, ¿no? Entre la persona que ya no está y la persona que se queda, ¿no? Es muy hermoso leer y ver en la imagen, ¿no? Cómo se da un día normal, ¿no? No es un día especial, no es un día que yo le dedique a la persona que ya no está, sino es un día como cualquier otro día en el que comienzan a charlar y a comentar y se abre esta comunicación. Hay algo aquí que en la ilustración y también en la charla ya nos cuentan ustedes qué pasa. Hay una prenda. No sé si esto de la prenda fue a propósito. Yo creo que sí, hay una prenda, es este apego tal vez se toma, no sé si la prenda es de la persona que se fue, pero está en toda esta comunicación como el puente, como la que abre, como si fuera un teléfono, ¿no? Para comunicarse, porque cuando esta prenda también es ya dada, pues ya se cierra la conversación. ¿Nos pueden platicar de esta charla que tienen y de este lazo, de este medio de comunicación tan especial? Es tu suéter. Justo en esta intención de mantener como la sutileza, pensé muy concretamente en los objetos que te hacen recordar a una persona que no está, y, y que cuando uno los reencuentra o algo te hace pensar en ellos, de cierta forma es como se puede establecer una especie como de comunicación o de pues encuentro extraño entre alguien que está y alguien que no está. Y pensé que sería bonito que ese objeto no solo existiera por ahí, sino que pudiera uno ponérselo, ¿no? Entonces, digamos que ponérselo y luego quitárselo. Digamos que una prenda servía para eso, que sí puede ser tanto metáfora como objeto concreto, puede ser un recuerdo, puede ser el deseo, puede ser pues lo que quieras que interpretar ahí, pero lo importante era esa posibilidad de ponerse algo que te permite una especie de convivencia y luego quitárselo sin que eso signifique que ese objeto y ese recuerdo deja de existir, ¿no? Está ahí, nada más a veces nos lo ponemos y a veces no, ¿no? Micaela, platícanos de esta charla, de A esta mí me gustó comunicación. mucho el recurso de Juan a este suéter que asumimos que es de la persona que ya no está, porque claro, cuando yo mandé el texto dije, bueno, ¿cómo se irá a resolver gráficamente esa llamada? ¿No? O sea, no puede ser que alguien conteste el teléfono porque eso va a ser como terriblemente plano. Entonces, me gustó mucho la manera de resolverlo.
porque me parece que está como en un filo, ¿no es cierto?, entre lo concreto y lo no concreto, ¿no? O sea, es una presencia, en tanto es un objeto muy concreto, es una prenda de vestir, ¿no es cierto?, es un suéter de una persona que ya no está, es de alguna manera la corporalidad representada de esa persona, y al mismo tiempo no es ni literal en términos de una llamada concreta, ni literal en el sentido de hacer presente, porque una opción hubiera podido ser, no sé, o sea, sentar a la otra persona ahí al lado, ¿no es cierto?, a hablar. Entonces me gustó esa especie de mediación que realmente se mantenía en un filo, ¿no? Se mantenía en el filo jugando entre ser objeto y ser símbolo sin acabar de ser, o sea, siendo las dos cosas al mismo tiempo, sin acabar de definirse de un lado o del otro, ¿no? Y como decía Juan, me gustó mucho la posibilidad, porque es algo que te pones, pero también te quitas. Entonces, justamente cumple con ese ciclo de inicio y final de la llamada, ¿no? O sea, se lo pone y es como el encuentro, se lo quita y otra vez el espacio, nada, vuelve a la cotidianidad más normal. Entonces me gustó mucho la manera de representarlo. Fue una sorpresa, como te digo, yo no sabía cómo se iba a representar ese texto. Y creo que realmente siguió como la misma lógica, el mismo carril a su modo, ¿no? En su código que tenía el texto, y me parece que lo enriqueció muchísimo, ¿no? Y que en vez de cerrarle lecturas, se las expandió, se las abrió, concretó algunas cosas, pero aquellos elementos que concretó, los concretó de tal forma que igual habrían multiplicidad de interpretaciones, ¿no? Entonces cerró lo que tenía que cerrar para poder concretarse en una imagen, pero no cerró los sentidos, ¿no? No cerró los sentidos posibles de lectura. Y eso me pareció, no sé, me gustó muchísimo de la interpretación que hizo Juan del texto. Gracias, Micaela. Micaela, cuéntanos, estamos acostumbrados, no sé, aquí en Latinoamérica como latinos a hablar mucho sobre la muerte desde niños, incluso platicamos mucho sobre el tema, jugamos incluso, bromeamos sobre la muerte. ¿A ti qué te llevó a querer hacer un poema, a querer hablar, expresarte, ¿no? A través de un texto, de este tema que pues en realidad es más complejo de lo que imaginamos? Bueno, la verdad es que fue una pérdida concreta, ¿no? O sea, la pareja que yo tenía hace ya, bueno, a estas alturas ya varios años, después de algunos años de relación, enfermó y murió. Yo escribía poesía en aquella época, había publicado un libro de poemas y realmente todo lo que empecé a escribir a partir de ese momento, había dejado de escribir un tiempo, todo salía relacionado con la muerte, ¿no? No fue a propósito, o sea, este es uno de varios poemas que salieron en torno al tema, era como ineludible, porque de alguna manera, como ocurre en el libro, era una presencia cotidiana, ¿no? O sea, era alguien con quien yo sentía que estaba hablando todo el tiempo, recordando todo el tiempo, no sé, como es cuando la sensación de perder a alguien como muy cercano es la sensación casi de perder una parte del propio cuerpo, ¿no? O sea, es como que necesitaras extender el brazo para tomar algo y te faltara el brazo, ¿no? O te faltara la pierna para caminar, o te faltara una parte de ti mismo, ¿no? Entonces, esa parte de ti mismo que ahora está ausente es una presencia diaria, ¿no? Es algo que te falta insistentemente todos los días, ¿no? Como, o sea, que insiste en faltarte de diario. Y esa sensación, o sea, no fue, y creo que en ese sentido es importante, yo no me propuse escribir sobre la muerte como no me he propuesto nunca escribir sobre algún tema en especial, sino que fue simplemente debido al momento, al contexto, a las circunstancias en las que me encontraba, que todo lo que escribía salía un poco relacionado con ese tema, ¿no?
no diría que fue una catarsis, porque no creo que la escritura deba ser una catarsis. Es decir, uno puede escribir por catarsis, pero creo que lo que uno escribe por catarsis es mejor no publicarlo. Creo que más bien son cosas que salieron posteriormente y que fueron de alguna manera elaborándose y fueron decantándose, pero sí era un tema que estaba como eso, que me acompañaba y que era muy presente. Yo siento que no podría en ese momento haber escrito de otra cosa, ¿no? O sea, mi experiencia vital en ese momento estaba teñida por ese acontecimiento. Y creo que esa es en todo caso mi manera de escribir, ¿no es cierto? Que las cosas salen, no proponerse temas, sino escribir sobre aquello que está presente en la emoción y en la cabeza de uno en el momento en que uno se dedica a escribir, ¿no? Muchas gracias, Micaela, por compartirnos esta experiencia también. Bueno, Juan, cuéntanos también, ahora para hablar un poquito también sobre toda tu aportación visual, que pues va de la mano con el texto y donde hay muchos más detalles, ¿no? Creo que podríamos llevarnos un buen rato aquí platicando, pero bueno, aquí hay algo también muy, muy singular en tu paleta de colores, que tiene colores muy vivos, rojo, naranja, verde, azul. Para ti esto es una forma de dar algún mensaje, o puede que no quisiste hacerlo con tonos, precisamente el tema de ausencia, ¿no? Tonos pues, más bajitos, una paleta de colores más tenue, sino que tú lo quisiste hacer como más vivo, porque podemos aquí. Cuéntanos, ¿fue a propósito o con qué juego aquí de imagen, texto? No sé si fue a propósito, creo que uno va como teniendo ideas y pensando que está bien con eso. Lo que sí fue más deliberado, creo, es que algo de lo que me gustó mucho del texto es justo, pues esto en lo que yo conectaba con mi propia experiencia de una pérdida, que es este momento en el que quizá ya no vives la muerte de alguien cercano de un modo absolutamente desgarrado, triste, y de hecho haces tu vida normalmente, pero eso pasa simultáneamente con como la necesidad, o más bien la imposibilidad de como de llevar, de que te caiga el 20 absoluto de que una persona no está, ¿no? A mí o sea, lo que pasa con la muerte es que es tan presente como imposible de pensar, ¿no? Entonces, y como que cada vez que está ahí de alguna manera o que la pensamos, se abre como un abismo en lo que es posible de comprender nuestra mente y nuestras emociones, pero no significa que no, ese tipo de experiencias no significan que no haya alegría y cotidianidad y otras cosas, ¿no? Entonces, sí era importante para mí que el personaje de la historia hiciera su vida y que su vida no fuera un reflejo de su tristeza, o sea, que riegue unas plantas y coma algo rico y haga cosas, ¿no? O sea, para mí algo de lo más bonito del texto es que esas emociones coexisten simultáneamente, ¿no? Habitar una pérdida, sentir tristeza o añoranza o tal, y pues vivir la vida, ¿no? Y regar tus plantas. Continuar, ¿no? Darle continuidad. ¿Tú qué opinas, Micaela, de esta continuidad, de este juego de colores, de esta interpretación que nos da Juan de su paleta? Es como ese seguir la vida y como que son de alguna manera dos planos que se montan uno sobre otro, ¿no? Por eso creo esa cotidianidad extraña. Al final la cotidianidad continúa funcionando, uno sigue viviendo, viendo gente, regando plantas, comiendo, almorzando, lo que fuere. Y al mismo tiempo, como en paralelo, ¿no es cierto?, va
va desarrollándose internamente más que hacia afuera, ¿no? Algún tipo de vínculo que también, como la llamada, en algún momento tiene que ir cerrándose, ¿no es cierto? Nunca se cierra del todo, siempre hay una posibilidad, el recuerdo está siempre ahí, pero eso va pasando a un plano como más, más lejano, ¿no es cierto? Hay algo, yo creo que todos los que hemos experimentado alguna pérdida, digamos, de alguien muy cercano lo hemos vivido, esta sensación de extrañeza también, de que el mundo siga su curso, ¿no es cierto? De que las cosas sigan ocurriendo como si no hubiera pasado nada, cuando nosotros acabamos de sufrir lo que hemos sufrido, ¿no? Entonces está por un lado esta extrañeza también frente a un mundo que sigue funcionando a pesar de esta catástrofe personal, ¿no? Y al mismo tiempo está nuestra necesidad también profunda de seguir funcionando y de seguir viviendo y de reafirmar también de alguna manera que nosotros no somos el muerto, ¿no es cierto? Que nosotros seguimos vivos. Y eso yo creo que es quizás una de las cosas más difíciles a mi manera de ver que nos queda a quienes no hemos muerto, a quienes estamos aquí, que es reafirmar sin culpa que nosotros no somos los muertos, ¿no? Y no sentir que debemos morir porque el otro ha muerto, ¿no? Reafirmar que estamos vivos, reafirmar que nuestra vida sigue, continúa, tiene alegrías, risas, cariño, afectos, amigos, etcétera, ¿no? Y yo creo que a veces una de las cosas que más cuestan de superar una pérdida es esa precisamente, ¿no? Es no sentir culpa por seguir viviendo, ¿no? Y creo, y por seguir viviendo, aunque la vida se tiña por momentos de tristezas, de alegrías, dejar que la vida como con todos sus matices y con el muerto incluso, ¿no es cierto?, siga su transcurso. Es decir, el que la muerte nos acompañe a la manera de, bajo la forma de alguien, de una pérdida o bajo la forma cotidiana de lo que perece y de lo que desaparece, no invalida, digamos. Yo recuerdo cuando tuve esta pérdida en el velorio, tenía una tía muy, muy viejita que tenía más de 90 años, a quien yo quería muchísimo. Y yo estaba sentada en el velorio, vino mi tía, me abrazó y me dijo, Micaela, no te preocupes, la vida siempre gana. Y yo, para mí, esa fue como la frase que me quedó. No recuerdo casi nada de ese día, lo tengo borrado, pero esa frase me acompañó durante muchísimo tiempo y me sigue acompañando, y me pareció como lo más maravilloso que alguien me podía decir, ¿no? O sea, la vida siempre gana. De repente no gana individualmente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a morir, vamos a pasar, etcétera, pero la vida como eso, como la vida en general, siempre gana, ¿no? Porque incluso la muerte no es más que una parte de la vida, ¿no es cierto? O sea, la muerte está dentro de la vida, no hay a dónde salir, no hay un otro lugar a donde irse. O sea, es una experiencia radical de pérdida, es una experiencia extrema, pero no acontece fuera de la vida, acontece dentro. Y de hecho, por eso uno hace velorios y entierros y ceremonias, porque es algo que uno hace desde el estar vivo y desde el reconocimiento de que esa persona, aunque ya no está, pertenece a la vida, porque es una manera de integrar, yo siento, a esa persona a una ceremonia de los vivos, ¿no es cierto? Es una manera de decirle que esa persona está ahí de alguna forma, estuvo y está de alguna forma, porque si no, no haríamos nada, ¿no es cierto?, con ella. Y eso es independiente de que uno crea en el más allá, en Dios o no en Dios, o en una vida, eso es independiente, porque eso es algo que se hace desde aquí, ¿no es cierto? Nosotros seguimos haciendo un ritual, el que sea, con esa persona. ¿Por qué? Porque la reconocemos, creo yo, como parte de la vida y no de la muerte, digamos, en algún sentido. Bueno, vamos a leer otro fragmento donde dejamos la lectura hace un momento. Por ratos dejamos de hablar y él canta muy bajito una canción que no conozco.
Mientras él canta, yo miro el día, oscurecerse en la ventana, y sacudo con pereza el polvo de los muebles. En esta parte nos pueden contar Micaela y Juan, por qué el título, una canción, es un título muy, muy sugerente, muy emotivo, muy enigmático. ¿Cómo llegaron a él? Pues nosotros no llegamos a él. Llegó a él una amiga de Juan. Juan lo puede contar. La verdad es que no teníamos título, ningún título que se me ocurría me convencía. Hicimos, de hecho, contrato con el fondo con un título provisional, hasta que un día Juan me dijo que a una amiga suya, Abril Castillo, se le había ocurrido usar ese verso del poema como título, y yo dije, sí, ese tiene que ser el título, porque me pareció realmente que englobaba todo, que hablaba de lo concreto, de lo que estaba, de lo que no estaba, de lo muy familiar como puede ser una canción, pero al mismo tiempo era extraña, era desconocida, era como que podía provenir de un otro lugar, ¿no? O sea, como provenir incluso de la muerte, si tú quieres. Entonces fue la verdad que me encantó, y el día que vaya a México le tendré que llevar un regalo a Abril, porque sí, fue una salvación que se le ocurriera ese título, porque yo le di muchas vueltas y nada de lo que se me ocurría me entusiasmaba ni me gustaba, la verdad. Sí, pues justo yo acababa, bueno, recientemente había recibido el texto y estaba muy emocionado porque hay ciertos textos que de pronto recibes y dices, este va a ser como importante, como que conecto de una manera que, que me va a permitir vertir cosas de mí mismo y que al mismo tiempo es un reto porque pues de cierta forma encuentras una intimidad y siempre hacer algo muy íntimo es complicado. Y le estaba diciendo a mi amiga Abril, eh, como, oye, me llegó este texto, está bien bueno, te lo leo. Y se lo leí y me dijo, ¿por qué no le ponen así? Pero así como sin reflexión. Y yo dije, ah, mira, está bueno. Y le escribí y ya sucedió eso. Pero pues sí, justo como que es como que ahí estaba, ¿no? Eh, Esta cosa de la canción que aunque no sepas cómo es, sabes que tiene un ritmo, sabes que tiene una letra, sabes que dice algo, y al mismo tiempo, pues es algo que no has escuchado, ¿no? Como que ahí está un poco sintetizado, pues lo que sucede en ese momento extraño que se narra en este libro. Micaela, Juan, por favor también coméntenos. Sabemos que una canción que no conozco se publicó en la colección Resonancias. Es una colección relativamente nueva para jóvenes en el Fondo de Cultura Económica. Y pues que como ya habíamos comentado, consiste en libro álbum para jóvenes y adultos. ¿Qué tan importante consideran ustedes que estas propuestas, este tipo de libros lleguen a los jóvenes y a los adultos? Cuéntenos qué piensan. Bueno, a mí me gusta que haya una propuesta como abiertamente para adultos y jóvenes que sea ilustrada, ¿no? Una propuesta de una colección ilustrada que sea abiertamente para jóvenes y adultos, porque normalmente sabemos que los libros ilustrados casi que por inercia se ponen en los estantes para niños, ¿no? O sea, como si todo aquello que está ilustrado fuera infantil, como si la ilustración por sí misma fuera de alguna manera infantil. Y sabemos que hay algunos libros que pueden ser como muy para niños, sobre todo los libros de primera infancia, pero sabemos que muchos libros también tienen lecturas muy amplias, ¿no? Y por más que estén en las estanterías para niños, son libros que puede leer cualquiera, ¿no? Casi cualquier público, niño, joven, adulto.
Y me gusta también la idea esta, me gusta que es como una especie de sinceramiento, ¿no? De que hay ciertos libros ilustrados que se dirigen básicamente a jóvenes y adultos. No que los niños no los puedan leer, yo creo que también los niños los pueden leer, pero me gusta eso, ¿no? Que se abra la posibilidad de que realmente la literatura ilustrada, ¿no? Se piense como dirigida a jóvenes y dirigida a adultos, no únicamente a niños. Me gusta en ese sentido que exista una colección así. ¿Tú, Juan? Quedando en la penumbra. Sí, yo creo que no solo es afortunado, sino es necesario que justo este tipo de libros no vayan inmediatamente a la parte de niños, no solo porque para que se lean en otros públicos, sino porque creo que algo de lo más interesante que está sucediendo con la ilustración y en particular con el álbum ilustrado es que está encontrando o experimentando con su potencia como un género propio, ¿no? Que como decir novela o como decir cuento, pues no está asociado a un público en particular, ¿no? Y que tiene un montón de posibilidades que en el pudor de no ser para niños o que no lo entiendan los niños, no se permite hacer muchas cosas, ¿no? Y al revés, creo que en la literatura adulta hay un montón de experimentación que sí sucede en la literatura para niños. Hay una especie de libertad que sucede en los libros álbum pensados para niños que en la literatura adulta como que no existen tanto, ¿no? Entonces es una oportunidad también en ese sentido. Yo creo que hay en la relación, digamos, imagen-texto, hay un montón de posibilidades que o estaban en lo infantil o estaban en el libro de artista o en otro tipo de obras más como de museo, pues. Entonces, en colecciones como esta y en intenciones como esta, creo que se puede abrir un montón de experiencias muy interesantes para lectores que además en este momento, pues viven, como vivimos todos, un mundo absolutamente, el mundo de la imagen-texto, ¿no? O sea, pensemos en meme, ahí está, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, como tomar ese fenómeno y tomar esa potencia y pues dedicarle ahí libros, ¿no? Sí, hay propuesta y hay libros para todos, temas para todos, libro álbum para todos. Y pues bueno, pues les agradecemos mucho, Micaela, Juan, Micaela, que está conectada desde Lima, Perú. Digo, entre estas ventajas, ¿no? Y desventajas de no poder estar en vivo, de no poder saludarnos frente a frente, pues podemos tenerla, a pesar de que esté tan lejos, se conecta desde allá. Juan, pues se conecta de aquí en la ciudad. Y pues les agradecemos mucho su tiempo, su libro, su propuesta. Invitamos a todo el público, a todos nuestros lectores, a que lo lean, lo vean, lo admiren, lo toquen, porque como siempre hemos dicho también esto, que este libro álbum no es un libro objeto, es un libro que hay que tocar, hay que sentir, hay que ojear, ¿no? No puede estar sin esa apropiación, el libro álbum, sin esa apropiación del lector hacia él, ¿no? Hacia esas historias, hacia una canción que no conozco. Qué mejor que para que la conozcan, pues que lo lean, ¿no? Lo lean y estén en todas las demás presentaciones que hagamos del mismo libro para seguir, porque siempre van a salir ideas, nuevos temas, nuevos conceptos, nuevas propuestas, nuevas pláticas. Siempre va a ser un gusto estar con ustedes. Micaela, muchas gracias. Gracias, Jessica. Gracias. Gracias. También al Festival Literario y Feria del Libro de San Miguel de Allende la invitación para dar a conocer este libro, una canción que no conozco.
Sí, y pues como decimos, para que conozcan también la colección Resonancias, que es para todos. Muchas gracias. 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 Bye, bye.